Hola, buenos días. Nos encontramos hoy en la Policlínica Regional Tunja en compañía del jefe de archivo, quien nos colaboró en el proyecto formativo Manejo y Organización de Historias Clínicas. Bienvenidos, mi nombre es Patrullero José Rodolfo Melo, soy el jefe de archivo del área de Sanidad Boyacá. A continuación vamos a entrar al archivo central del área de Sanidad. Bueno, y para comenzar de la mejor manera, vamos a hablar de las funciones del coordinador y del auxiliar de archivo. Comencemos por hablar de las funciones del coordinador de archivo. Es importante que el coordinador de archivo brinde la custodia y reserva de las historias clínicas que hay dentro del archivo, puesto que los documentos son privados. Como segunda medida, debe ser estratégico para organizar adecuadamente las historias clínicas. Además, debe establecer controles para evitar la pérdida de historias clínicas o documentos que lo conforman. También debe dar oportuna respuesta a las solicitudes internas y externas, teniendo en cuenta los requerimientos personales. Por último, el coordinador de archivo debe supervisar las actividades diarias del personal de archivo. Ahora hablemos de las funciones que debe desempeñar el auxiliar de archivo, las cuales van de la mano con las del coordinador. Él debe registrar la salida de las historias clínicas, la persona y la dependencia para dónde van las historias. Además, es el responsable de archivar la información que llega para cada una de las historias clínicas. También debe informarle al coordinador. Finalmente, y una de las funciones más importantes que él desempeña es la organización, ordenación, clasificación, descripción y también la depuración documental. Es de recalcar que también debe cuidar los elementos que tiene bajo su responsabilidad y los elementos que hacen parte del inventario del servicio. Después de enterarnos de las funciones del coordinador y auxiliar de archivo, vamos a hablar de la protección dentro del mismo. Muchas veces tema dejado a un lado, pero que puede acarrear riesgos laborales bien importantes. La bata. Esta debe ser de un material antifluidos para garantizar la protección personal y así evitar que el polvo que producen los documentos caiga en la ropa. Además, nos protege de los microorganismos que estos puedan producir. También es necesario usar guantes desechables. Estos nos protegen de los hongos que podamos adquirir a medida que vamos manipulando los documentos. Es importante también usar gorro. Este evita que caigan microorganismos y hongos que puedan afectar el cuero cabelludo, causando molestias no deseadas. Pero hay una recomendación importante, y es que aquellas personas que tengan cabello largo deben mantenerlo recogido. Por último, es necesario e importante el uso de tapabocas, pues este elemento nos ayuda a evitar molestias nasales y bucales que pueden afectar nuestro buen desempeño a la hora de manejar un archivo. Es necesario aclarar que el uso de estos 4 elementos es indispensable para trabajar en cualquier archivo y así evitar problemas de salud que afecten tanto al empleado como a la empresa. Y ahora sí, manos a la obra. A continuación les presentaremos cómo fue el proceso y cuál fue nuestra labor en el archivo de la Policlínica durante el desarrollo de nuestro proyecto. Bueno, después de haber recibido la información básica para el buen manejo documental, proseguimos a hacer el manejo de la historia clínica. Los elementos básicos que debemos utilizar para el manejo de una historia clínica deben ser las carpetas, ganchos plásticos, perforadora, cosedora, sacaganchos, colbón y pestañas de papel para colocarlas bajo los ganchos metálicos. Si vamos a crear una historia clínica, debemos tener en cuenta los datos básicos como son el nombre completo del paciente, comenzando primero por los apellidos y seguidamente los nombres. Debemos tener en cuenta también el NIU o número de registro civil, el número de tarjeta de identidad o el número de cédula de ciudadanía. Este número se ubica en la parte superior derecha de la carpeta. Primero sacamos los documentos de la carpeta actual y retiramos el gancho metálico. Seguidamente organizamos los documentos por fechas. Tomamos una hoja tamaño oficio, la doblamos por la mitad de tal manera que nos quede la guía
para poder perforar los documentos tamaño oficio. Es decir, los igualamos a la parte superior de la hoja para poderlos perforar. Seguidamente de haber perforado se coloca el gancho de esta manera, de adelante hacia atrás, de manera que los documentos nos queden ubicados tipo libro. El contenido que posee la carpeta está ubicado cronológicamente, es decir, la fecha más antigua hasta la fecha más reciente. A continuación se hará el conteo consecutivo de los folios que posee la carpeta. Si uno de los documentos de la carpeta tiene escritas las dos caras del documento, seguido del número se especifica la letra R/V, que significa folio vuelto o escrito por las dos caras. Por último y finalmente, en una hoja de control registramos los datos nuevamente, es decir, nombre del funcionario, el nombre completo del paciente, la fecha más antigua, en este caso 26 de mayo de 1970. Seguidamente se identifica el tipo documental, en este caso examen clínico, y el folio al cual pertenece. Y así sucesivamente continuamos registrando todos los datos en las hojas de control hasta finalizar y tener el resultado de la cantidad de folios que posee la carpeta. Y así hemos terminado con el proceso de ordenación, clasificación y descripción documental para esta carpeta. Este fue el proceso que nosotros realizamos durante el desarrollo de nuestro proyecto formativo Manejo y Organización de Historias Clínicas. Bueno, con el fin de brindar unos agradecimientos al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a sus directivas, a sus aprendices que nos colaboraron con el proceso de la gestión documental en la organización de las historias clínicas. Un agradecimiento también muy especial a sus docentes, a sus instructoras.